Muy bien. Ya, ustedes saben que mire, aquí un Power que hizo una foto, tengo yo aquí, el profe David, el profe que ustedes conocen de música, y que nosotros nos reunimos, ¿se acuerdan que yo les conté con el profe David, profe Julio, para hacer un concurso de las artes, que alguno, incluso La Esperanza me tiene su trabajo y alguien más de este curso, sus trabajos que eran que trabajaran con una poesía, con una canción, con un arte visual o con algo musical. Esto lo juntamos estos tres, ustedes saben que el profe estuvo un poquito enfermo, entonces por eso no podíamos seguir, porque él estaba encargado de esta parte, seguir promocionándolo, pero yo tengo guardaditos todos los trabajos que me entregaron, pero hay un requisito más para que las personas que entregaron lo tienen que hacer, y también aquellos que alguna vez tuvieron la intención y tienen algo por ahí para poder presentar, lo hagan y no se resten, chiquillos. Ya, este es un concurso de las artes que en definitiva lo dijimos así, y no solamente ahí pusimos de literatura, ahí está la música, ahí están las artes visuales, ¿no es cierto? Esas tres artes, porque cada una son lenguajes del alma, chiquillos. Cada una son lenguajes del alma que manifiestan lo que nosotros pensamos, sentimos sobre estos temas que eran importantes. ¿Cómo se puede participar y cómo podían participar? Puedes participar en cualquiera de las tres categorías del concurso enviando tu video. Lo que pasa es que ahora hay que enviar un video o un audio, ¿ya? Yo les voy a explicar luego. Ahí, bueno, el profe escribió más, pero ahí dice literatura, artes visuales y música. Y le dije que nosotros esto lo habíamos juntado porque pueden mejorar harto los premios. Hay premios que ojalá les llamen la atención, los primeros lugares, menciones honrosas, para que se motiven y puedan participar. Es importante conocerlos, chiquillos, es una de las formas que nosotros vemos, es poquito lo que lo vemos, y yo sé que hay mucho talento entre ustedes, hay mucho, porque no todo es estudio, no todo es escribir y aprenderse las cosas y escribir, sino que el arte está muy presente, y uno puede hacer arte con el lenguaje, puede hacer arte con dibujar. Seguramente varios de ustedes le pegan ahí al dibujo y hacen cosas como entretenidas, bonitas, y también de música. Pues si hay alguno de aquí en la Sofía, no, de aquí no es la Sofía, parece que es del otro curso. La Sofía, la Olga, el Christopher también parece que son del otro curso, que se habían instalado a esos talleres que hay el día martes, miércoles. Recuerda que es importante la relación de situación de los siguientes tópicos. Acuérdense que los tópicos podían ser, yo le había dicho primero que eran solamente Olmué o la pandemia, pero también está el tema del agua. ¿Se acuerdan que les hablé que están en un tema tan crucial hoy día en el mundo entero, y ustedes lo viven muy en situ con lo que pasa en Olmué, con este tema del agua, cuando antes tenían muchas, ¿no es cierto?, muchas vertientes, muchos lugares donde ir a bañarse, donde pasarlo bien en el verano. Hoy día se están haciendo cada vez menos y con una sequía que no ha llovido nada, pues nada, ojalá que cambie este invierno, lo que llevamos ahora, y cambie, pero lo poco y nada que haya de agua hay que cuidarlo y hay que verlo. Y usted puede hablar del agua como tal, o de lo que le falta al agua, o de la tristeza que le produce ver así. Puede dibujar algo algo de agua, o puede dibujar algo de seco, porque eso quiere decir que echa de menos el agua. Y esto es, ¿se acuerdan que yo le había dicho hasta el 31? Pero no, es hasta este viernes, chiquillo. Pero queda, aunque este viernes es feriado, es una semana cortita esta semana, pero vamos a recibir los trabajos hasta esta semana, y pueden enviarlo al correo de cada uno, ¿no es cierto? O al teléfono, o al WhatsApp, chiquillo,
Hay algunos que me enviaron incluso a mi correo personal, que yo se lo había puesto, que era lengoca@hotmail.com, pero también pueden, miren, el del arte visual y música, lo reciben los dos en el WhatsApp del profe de música, ¿ya? Y el de literatura lo reciben en el mío, que es este que está acá, que ustedes lo conocen, que hay varios que me han escrito, entonces ya saben. Y hay un correo que hizo el profe para que puedan enviar si alguien no se acuerda y lo puede anotar, que se llama Iniciativas Artísticas LDO, Liceo de Olmué, Iniciativas Artísticas LDO, @gmail.com. Hay alguien que no haya enviado y quiere enviarlo por ahí, pero puede hacerlo, mira, ahí tiene todas las formas. El WhatsApp, tiene el correo mío, tiene el correo del concurso. Y especificar a qué categoría pertenece, es decir, si es literatura, si es música o si es arte. Si requiere más información, si te las va a hacer el concurso mediante estos canales de, ¿no es cierto?, de comunicación que están aquí, pero yo le he dicho que puede ser, en el caso nuestro, puede ser una poesía o una canción, porque tiene, o alguno, no, si era, perdón, si era Olmué en 100 palabras, lo habíamos puesto así. Me han escrito relatos la mayoría, pero también permitía que podía ser poesía o canción, que hay algunos que me han hablado de eso, por eso lo dije. Pero, porque lo que he recibido son mini cuentos, todos recibí mini cuentos de la pandemia en general y de la pandemia. A alguien le arreglé y le puse Olmué, eso porque le faltaba ese, ¿no es cierto? El Luis me envió, sí. Y en la categoría literaria hay dos opciones. Elige la que más te acomode, chiquillo, que es el requisito que viene a continuación, que no era solo enviarlo, porque usted sabe que no estamos en el liceo, chiquillo. Entonces, no hay ninguna forma de pegar, por ejemplo, que yo le imprima y lo ponemos en el diario mural del liceo, o lo hacemos en el proscenio que tiene el liceo y que salgan los niños, ¿no es cierto?, a decir de qué se trataba su trabajo, etcétera. No está esa posibilidad. Entonces, como estamos online aún, tiene que una u otra, ¿ya? Enviar un video identificándote con nombre y curso y luego lee tu trabajo. Los trabajos de ustedes son cortitos, chiquillos, entonces tienen que leerlo, nada más, relacionado al MUE, al agua o la pandemia. Si no quieren enviar un video, pueden enviar solamente un audio, ¿ya? Solo un audio identificándote con nombre y curso y luego lee tu trabajo literario relacionado a Olmué, al agua o la pandemia. Para esto debes enviar adicionalmente una fotografía de tu trabajo escrito. El trabajo escrito, que ahí yo los puedo ayudar, yo les puedo poner el trabajo porque todos me lo han enviado y algunos tengo fotos y algunos tengo el Word. Les puedo, y algunos incluso me lo subió en un Classroom, me acuerdo uno. Tengo las formas y yo se las puedo agregar, pero tiene que agregar esto, el video o el audio. ¿Ya, chiquillos? ¿Alguna duda? Vamos a dejar de compartir. ¿Ya? Tengo a Luis que tiene ese trabajo y tengo a la Esperanza. Chiquillos, los dos tienen, no me acuerdo si alguien más tiene este trabajo, pero lo invito, chiquillos, a alguien que se sienta motivado, que quiera, ¿no es cierto?, que quiera expresarse de alguna manera, participe. Siempre va a ganar. Nunca va a perder, chiquillos, con esto. Siempre gana. ¿Ya? Entonces tienen cualquier cosita, chiquillos, me hablan al WhatsApp o al correo. ¿Bien? Entonces, profe, ¿puede ser un poema? Sí, puede ser un poema. Ok. ¿Ya? Puede ser un poema. Pónganse ahí, ¿no es cierto? Inspírense, miren la campana que tienen ustedes, ¿no es cierto? Algo que les llame la atención, que tengan una musa ahí de inspiración y trabajen las tres categorías, en cualquiera de las tres, ¿ya? Y ahora, dicho esto, vamos a ver lo de la guía. Que esta guía es la que voy a subir ahora y vamos a subir y que tiene nota. Es la segunda habilidad de elaborar una interpretación. Es la segunda habilidad de elaborar una interpretación.
En esta nosotros tenemos que inferir significado. ¿Se acuerdan que vimos el power y nosotros inferíamos, ahí veíamos algunas palabras que no conocíamos mientras leíamos, y eso lo revisábamos con palabras que podíamos dilucidar cuál era el significado, con las palabras que estaban antes, con las que estaban después, ¿no es cierto?, viendo también la estructura de las palabras, es decir, si estaban con prefijo, con sufijo, y si, por último, buscar en el diccionario o buscar en la web del celular o computador, pero ahí deberíamos tener súper claro cuál es la acepción correcta para, ¿no es cierto?, para el significado correcto de la palabra, porque no todas significan lo mismo. Yo le he dicho que nosotros tenemos tantas palabras en el lenguaje castellano que tenemos una para cada acción y cada acto de palabra. Ya, teníamos este texto chiquillo que era un texto de 4 párrafos. Ustedes habíamos visto ¿no es cierto?, el título. ¿Por qué habíamos dicho que Vaticano era con mayúsculas, chiquillo? Profe, este todavía no lo vemos. Ah, ¿no lo hemos visto? Ah, No. ya. ¿Por qué pensé que lo habíamos visto? Ay, chiquillo, ya. Perdón. Ya. Veamos, ya. Entonces estamos en esta segunda habilidad, entonces ya. Voy a ir lentito. No O sea, tampoco. lo que vimos la última vez fue inferir el significado del contexto, pero vimos las habilidades de vocabulario y las técnicas para realizar la Sí. inferencia. Ah, entonces vimos el power nomás. Ya, vimos Sí. el power. Ya. Entonces ahora estamos con la guía, chiquillos. Estamos con la guía que habla de lo mismo que dijo la Paloma. Ya. Y este es un texto que tiene este título. ¿Cuántos párrafos hay, chicos? 4. 4, ¿no es cierto? Vemos el título, vemos los 4 párrafos y esto lo sacaron, lo veo acá de UWE, dice George, revista Geo España, GI España Editores. Ahí, chiquillos, los que están aquí, por ejemplo, el Elian, que sé que hace rato que no lo veía, y no sé si alguien más está de lo que nos veíamos. Jacqueline, ¿hay alguien más de lo que nos vemos muy comúnmente? Sí, Alonso puede ser, Lalo Alonso, Humada, ¿ya? ¿Alguien más? Chiquillo, recuerden. Luis Bailamilla, Luis Pailamilla también. Chicos, es importante cuando estemos trabajando en la habilidad que ustedes lo hagan. el Elian sí, ¿Ya? la Esperanza Al principio nos igual, va a costar, cuando le vamos a sí, el Elian, pero el resto sí, sí ha estado, profe. Ya, el resto ya sabe. Pero para los 3 chiquillos que están ahí, que hoy día están, hagan de inmediato esta guía, chiquillos. Lo único que tienen que hacer es copiar las respuestas. Copien las respuestas, pongan ese título, porque esto es el objetivo. ¿Cómo inferir significados en contexto? Pongan ese objetivo y vamos con la primera actividad. Esto no lo tienen que copiar, obviamente. Hay algunos que editan este documento y lo escriben ahí mismo. Pero como lo que están recién, Elian, ten tu cuaderno, ten tu lápiz y vaya copiando. Lo mismo Luis y Alonso. No dejes de hacerlo, Alonso, ¿ya? Tuve 2 guías tuyas al principio y después nunca más, Alonso. Entonces, ahora haz esta, ¿ya? Esta. Entonces, tiene 4 y hablaba de un Vaticano en el desierto. ¿Por qué decíamos que Vaticano está con mayúsculas, chiquillos? ¿Por qué está con mayúsculas ese Vaticano? ¿Por qué creen? ¿Eso porque tiene que ver algo con la religión? Sí, tiene que ver algo con la religión. Pero, ¿qué es lo que es el Vaticano? ¿Qué es lo que es el Vaticano? ¿Alguien lo ha escuchado? Es un lugar en concreto. Es un lugar, ¿no es cierto? Es un lugar en concreto, es un estado, ¿no es cierto? Que está, ¿saben más o menos dónde? ¿En qué país o en qué continente? ¿Está en Roma, profe? Sí, está en Roma. Italia. Sí, en Italia. Está en Roma, está en Italia, y dentro de Italia está Roma, y dentro de Roma está el Vaticano. No sé, pero habla de un Vaticano en el desierto. Entonces, ¿y por qué está con mayúscula? Porque es un
En sí, porque es un nombre propio. Es un nombre propio, muy bien. Es un nombre propio y sabemos que es un nombre de un lugar, ¿no es cierto? Y todos los nombres de lugares van con mayúsculas. Entonces, ¿qué decía? En el primero dice, las ruinas de los antiguos reinos cristianos de Nubia salen a la luz. Nubia, también un lugar, porque también está con mayúsculas, chicos, ¿ya? Entonces, profe, según esa línea que leyó, este se refiere al desierto por los lados de Egipto. Exacto. Claro, están haciendo aquí una relación con, bueno, con el Vaticano que es de Europa, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de Nubia, que como bien dice la Paloma, es un lugar que está cerca de Egipto, de Sudán, donde son otras las características, ¿ya? Pero no es el Vaticano, pero dice un Vaticano en Nubia, porque salen a la luz, le dice, la vista es grandiosa, las estelas de arena se tuercen sobre el fondo oscuro del desierto pedregoso del norte del Sudán, ahí, en Sudán, ¿verdad? Sudán es limítrofe con Egipto. El segundo, ahí estamos, porque mira, habla de la ruina de los antiguos reinos cristianos de Nubia. Por eso le dijeron como Vaticano, porque antiguo reino cristiano, ahí alguien me dijo religión, ¿no es cierto? Me dijo religión y obviamente esto también es de religión, y eran reinos cristianos. En el segundo, el viento levanta partículas diminutas sin cesar, crea paisajes nuevos, pero al mismo tiempo desvela lo que estaba enterrado durante siglos, los testimonios de una cultura pasada. El suelo está sembrado de objetos artesanales, bifaces, raspadores y puntas de flechas. Entonces, chiquillo, acá en el segundo nos está diciendo que esta cultura, chiquillo, Nubia, ¿es de qué época? Dirían ustedes, ¿es actual? No, No, es muy, muy antigua, muy antigua. ¿Por qué sabemos que es muy antigua? por la, por las características que da el texto. ¿Ya? ¿Como cuáles? eh, a ver, ¿dónde sale aquí? ¿Dónde dice? Por ejemplo, por ejemplo, día donde sale. A ver, déjame ver. También en esa parte donde dice que estaba enterrado durante siglos. Exacto, siglos, ¿no es cierto? Está enterrado durante, ahí, Elian, en el segundo párrafo, enterrado durante siglos, los testimonios de la cultura pasada. Entonces sabemos que esta cuestión es muy, muy, muy antigua. El suelo está sembrado de objetos, y estos objetos que han encontrado, algunos son bifaces, esa es una palabra que nosotros no conocemos, pero vamos a ver qué significa, raspadores y puntas de flecha. La que más conocen ustedes ahí es esta, puntas de flecha, porque yo creo que todos conocen lo que es una punta de una flecha, ¿no es cierto? No es rara. Y para reconocer palabras que no sabemos, tenemos que irnos a palabras que sí conocemos. Entonces, esas son claves para poder saber, por ejemplo, qué significará bifaces. Luego dice, talladas en radiolarita, desde tiempos inmemoriales y bruñidas por el constante roce de los granos de arena, las piezas centellean a la luz del sol. Entre ellas hay incontables fragmentos ornamentados. Saltan a la vista unos gigantescos pies esculpidos en diorita negra, restos de la estatua desmoronada. Talladas en radiolarita. ¿Qué será radiolarita? Mira, talladas desde tiempos inmemoriales, ¿no es cierto? De que no tienen memoria. Eso dicen inmemoriales, que uno no tiene memoria para acordarse. Eso es inmemoriales. ¿Qué será talladas en radiolarita? ¿Dónde uno talla, chiquillo? En piedra, en madera. Eso, ¿no es cierto? Tiene que ser un material como ese y para que dure tanto tiempo, ¿qué creen Es que? como, oiga, tía, es En sí, como,
Una piedra, ¿no? Eso. Exacto, sí, pues, como una Sí, piedra. porque en sí en este párrafo, profe, está hablando como de la época de Nubia, pero como en la época que tuvo más grande, o sea, como en la dinastía 19 de Egipto. Claro, po, claro, de la época de esa de Egipto, cuando estaban las pirámides allá en Egipto, en este otro lado, para el lado del sur, por decirlo de alguna manera, donde está con Sudán, y estaban estos, no, pues, mucho después sí, no, porque los cristianos no estaban en la época de Egipto. Mucho antes fueron las pirámides de Egipto, estaban los faraones y todo lo demás. Pero eso igual es muy antiguo, y de lo que pudieron llegar los cristianos que venían de Roma, ¿no es cierto? Lo que hicieron ahí en Nubia, pero muy posterior a las pirámides, porque las pirámides sí son muy antiguas, ¿ya? Y esta, como vieron ustedes, sin saber, pero como decía la palabra tallada, supimos que era radiolerita. En el desierto nubio, el Nilo lucha por atravesar las montañas. Ahí sabemos del Nilo, porque todos hemos escuchado alguna vez ese río, ¿no es cierto?, donde está esa cultura, por atravesar las montañas de Nubia. El río llega a Jartum, capital de Sudán, y ha excavado su lecho en inmensos meandros que se prolongan por 7.000 kilómetros hacia Asuán, Egipto, ¿no es cierto? Ahí pasa por todo, ¿no es cierto?, por los dos países, superando 6 rápidos, también conocidos como cataratas. Entonces, mire, aquí habla de desierto nubio, porque eso está donde encontraron esas ruinas de Nubia, es desierto. Pero inmediatamente habla del río. El río ya no es desierto, y después habla de los rápidos y conocidos como cataratas. ¿Alguien se imagina qué serán los 6 rápidos? ¿Qué se imaginan que son? Deben ser como, deben ser como unas cataratas juntas, ¿sí, tía? Sí, Como, como una no sé. antes de la catarata Se que hay, refiere, sí, como en el, lo- en el Nilo se refiere como a las corrientes. las corrientes, exacto, las corrientes, el río, ¿no es cierto?, que viene ahí, que finalmente también tienen que haber unas caídas de agua que le llaman las cataratas, y por eso le ponen ese nombre. Aquí ya, este texto que no era muy largo, pero que habla de una cultura muy pasada, que hay palabras que de pronto no entendemos. Y veamos aquí qué podemos hacer. Entonces, la primera pregunta, chiquillos, ¿qué tal? ¿Por qué ustedes me lo dijeron recién? ¿Por qué la palabra subrayada se escribe con mayúscula? Vaticano. Esa. Porque es un nombre propio. Porque es un nombre propio. Entonces, usted anótelo ahí, chiquillo, Luis, Elian, Alonso, anoten la respuesta, esta es la primera. ¿Por qué la palabra subrayada se escribe con, que está quedando un poquitito, pero después volvemos al tiro, ¿ya? Para que no se queden atrás. Entonces, ustedes ya saben que es un nombre propio, y todos los nombres propios se escriben con mayúscula. Entonces, chiquillo, en ese tipo de palabras no hay nada mucho que buscar, pero ¿qué saben acerca de la palabra Vaticano? Ahí me dijeron. Repitámoslo, lo mismo que me dijeron. ¿Dónde está el Vaticano? Es como una iglesia que está en Italia. Exacto, ya es una... En sí es donde vive el Papa. Exacto, ya. Es una iglesia, pero es un estado, ¿no es cierto? Es un estado donde está el Papa en Aparte, Italia, ¿no es cierto? ¿De qué religión será, chiquillo? Católica. Exacto, también saben eso, de la religión católica, de la religión católica. Se fijan, hay mucha, lo que le he dicho yo desde el principio, ustedes saben hartas cosas que de repente ustedes creen que las saben así nomás, pero ustedes sabían que, habían escuchado alguna vez lo que era el Vaticano, entonces lo podemos relacionar inmediatamente con lo que dice el texto, porque era ¿no es cierto?, son ruinas cristianas las que se encuentran en ese desierto en África. En África, chiquillos, y esto está en Europa, por eso le pusieron un Vaticano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para inferir significados? Dice, en la comprensión de cualquier tipo de texto, el vocabulario juega un papel decisivo. Si bien no es necesario entender exactamente todas las palabras, es imprescindible interpretar el significado de las palabras, ¿no es cierto? Para inferir significado en contexto, sigue estos pasos.
siempre nos vamos a encontrar, chiquillos, con palabras que no la usamos generalmente, pero tenemos que de una u otra manera tratar de sacar el significado, porque a veces incluso esas palabras, sobre todo en los textos de estudio que tienen ustedes, son claves, aunque todos los textos de lenguaje y de las otras asignaturas siempre va a venir con un vocabulario al ladito, pero incluso así, muchas veces vienen adentro palabras que igual no conocemos y no las tenemos tan cotidianamente, no las usamos. Entonces, por eso hay que saber, hay que tratar y no hay que quedarse con la duda. En el paso 1, ubica datos sobre la palabra desconocida. Ubica en qué lugar del texto se encuentra la palabra o expresión desconocida y busca en él datos o palabras que sí conozcas. Por ejemplo, yo le decía talladas en Radio Larita, como decía talladas, ustedes saben lo que significaba talladas, y uno no va a tallar en el aire, ni va a tallar en el agua. Entonces uno sabe y se imagina y busca. Yo le dije por eso qué podía hacer. La Paloma me dijo madera y piedra, y después Lelian también me dijo más como una piedra. Obviamente porque también vieron el contexto que estamos hablando de una cultura muy antigua, y la madera es muy probable que se pudra. En cambio, la piedra puede permanecer por mucho más tiempo. Entonces, por eso vieron con el significado, conociendo mucho más de lo que salía en ese pequeño párrafo, sino con lo que habíamos leído antes. Busca claves en el texto, analiza lo que tú sabes, ¿no es cierto?, sobre la palabra, independiente de que la desconozcas. El mismo término o contexto te entrega claves. Sigue estos consejos. Durante la lectura, ten en cuenta palabras o expresiones como significa, se define, como de la misma manera, en otras palabras. Muchas veces el texto dice ahí mismo lo que significa. Puede decir una palabra, podrían haber puesto Radio Larita, es decir, piedra, ¿no es cierto? Es decir, otra cosa, en otras palabras, o de la misma manera. A veces el mismo texto te dice lo que significa la palabra extraña, ¿ya? Porque ellas proporcionan claves para entender el significado de los términos desconocidos. Otra forma es observar si se incluyen sinónimos para ayudar al lector a comprender la nueva palabra, así como les dije yo. Es decir, piedra, ahí sería un sinónimo más amplio. Si la palabra es un sustantivo, ¿ya? Fíjate si comienza con mayúsculas, como la que vimos del Vaticano, o minúscula. Esto te permite determinar si corresponde a un sustantivo común o propio. Si es un sustantivo común, propio, chiquillo, no va a tener un sinónimo, porque es el nombre de una persona, de un lugar, de una institución. Eso no tiene sinónimo. Uno puede saber cosas sobre. Nosotros sabemos ya, Chile con mayúsculas, y sabemos es un país, ¿ya? Es un país, un territorio que está en Sudamérica, ya. Sabemos mucho, pero no le tenemos un sinónimo exacto. Exacto no hay. Podemos decir que lo que es, dónde está, etc. O cualquiera, si usted yo le dijera a la Paloma, ¿qué es lo que es? La Paloma es una alumna, ¿no es cierto? Lo mismo, del primero A, etc. Observa lo que vimos, hicimos el cuadrito, ¿se acuerdan, chiquillos? Observa las raíces, los prefijos y los sufijos, así como las palabras y la expresión en que se encuentran. Como palabras que decíamos supermercado, es que es un supermercado, mercado grande, ese es supermercado. O cuando decíamos la apendicitis, la faringitis, un sufijo, ¿no es cierto? Que son enfermedades que tienen una inflamación. Hay que revisar, fijarse en la palabra si uno la reconoce como que tiene un prefijo, algo que tú lo has escuchado antes, palabras que empiezan igual o palabras que terminan igual. Terminan igual, tú si te buscas ahí, por ejemplo, saldría en un texto tendinitis, tal vez ustedes no han escuchado mucho tendinitis, pero sabrían ya que es una inflamación o una enfermedad, y ahí habría que buscar tendinitis, que con los tendones, ¿verdad? Los ligamentos, lo que viene que ver con más esta parte kinesiológica, por decirlo de alguna forma. Pero saben que es un dolor. Deduce la respuesta a partir de las palabras que sí conoces del texto, y el paso 2,
Y el paso, deduce el significado de la palabra o expresión desconocida. Con todo eso, chiquillo, de una manera u otra. Todavía no usamos para nada el diccionario ni el celular. Para nada. Porque ustedes, yo les he dicho que estas son palabras fijas y cuando lo que no va a cambiar mucho son las típicas, las pruebas de que se hacen de transición cuando ustedes salgan de cuarto medio. A lo mejor cuando salgan de cuarto medio va a tener otro nombre, pero no importa. Pero lo que nunca ha cambiado, que esas pruebas son, al menos la de lenguaje, es de lectura. Y la lectura va con esto, con vocabulario. ¿Ya, chiquillos? Siempre te van a preguntar palabras que sean raras. Eliana ahí apaga porque se escucha algo, no sé. Siempre le van a preguntar por palabras, a veces ni siquiera que son tan raras, pero ahí te van a dar 5 o 4 opciones para que usted ubique el significado correcto. Y con todo lo que tiene alrededor o con la forma de la palabra, usted debería deducir cuál es el significado de la palabra. Ya, y lo que hay que hacer es ahora ver qué significan estas palabras. A ver si alcanzamos a hacer la primera antes de que se nos vaya esta parte. Mire, Estela, busquemos Estela. Estela está en la primera línea, dice. La vista es grandiosa. Las estelas de arena se tuercen sobre el fondo oscuro. ¿Habían escuchado alguna vez esa palabra, chiquillo? Estelas. Es un nombre propio, pero aquí no estamos en diferentes contextos. Porque por ejemplo, sí, por ejemplo, estela se puede llamar a cuando ves a la estela boreal, ¿ya? por ejemplo. ¿Ya? Sí, sí, sí. También se puede utilizar en diferentes contextos, así que sí, depende a qué se refiere ahí. ¿A qué se refiere? Mire, ¿qué será acá? Dice, la vista es grandiosa, las estelas de arena. ¿Qué será? Si la paloma me dijo estela boreal, ¿dónde más alguien la ha escuchado? ¿No han escuchado alguna vez que el barco deja estelas? Esa espuma que va dejando mientras pasa. Eso también son como ondas. ¿Ah? Son como ondas. Claro, como ondas puede ser, pero... Por ejemplo, en este caso en la arena. En la arena, fíjate, pero mírate, en la arena, cuando uno camina sobre la arena mojada, también deja estelas. También deja estelas. Entonces, ¿cuál será un significado más ajustado a lo que dice acá? La vista es grandiosa, las estelas de arena se tuercen sobre el fondo oscuro. Si yo estoy ¿El rastro? ¿Ah? Dígame nomás, dígame. ¿El rastro? Eso, muy bien. Rastros. Rastro, lo que queda. Un sinónimo de rastro, ¿qué más puede ser? ¿Qué otro sinónimo podríamos poner aparte de estela? Rastro, lo que dejamos en la arena. ¿Qué dejamos?